Atención, a pesar de que no se ha posesionado por estar detenido bajo cargos de narcotráfico, la Corte Suprema decidió reconocer fuero de congresista al ex jefe de las FARC, Jesús Santrich, y además ordenó dejarlo en libertad. De esta manera, la Corte Suprema dejó sin piso el proceso que llevaba la Fiscalía. Hace 2 semanas la JEP negó la extradición de Santrich y 2 días después fue recapturado. Vamos en directo, Florencio Sánchez. Buenas noches. Pues el argumento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es que el Consejo Nacional Electoral le había expedido una credencial de congresista al exguerrillero Jesús Santrich y por lo tanto estaba aforado constitucionalmente. También dijeron los 6 magistrados que firmaron este fallo es que la Fiscalía no era competente para ordenar la captura contra Jesús Santrich por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y además que la competente es la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. 6 magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenaron la libertad inmediata del exguerrillero de las FARC, Jesús Santrich, detenido por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Los magistrados argumentaron que a Santrich el Consejo Nacional Electoral le otorgó una credencial de congresista y por lo tanto tiene fuero. En correspondencia a eso, la Corte Suprema de Justicia señala que efectivamente tiene un fuero parlamentario y que el juez natural es la Corte Suprema de Justicia y la Jurisdicción Especial para la Paz. La Sala Penal además resolvió que la competente para investigar al exnegociador de las FARC es la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Por tal razón, la Fiscalía ya no podrá imputarle cargos por narcotráfico ni solicitar medida de aseguramiento en su contra. Gustavo Gallardo, abogado de Santrich, aseguró que apenas el exguerrillero recobre la libertad, se posesionará como congresista. Bueno, habrá que hacer un trámite inicial con la mesa directiva de la Cámara de Representantes para que se organice la audiencia protocolaria de la posesión. Para tomar esta decisión, la Corte tuvo en cuenta el fallo del Consejo de Estado que negó la pérdida de investidura de Jesús Santrich. Tras la decisión de la Corte Suprema, la Procuraduría le pidió al Alto Tribunal detener a Santrich para escucharlo en indagatoria por narcotráfico. Vamos a la Fiscalía. Felipe Quintero, adelante. Cordial saludo. Pues el Procurador General Fernando Carrillo Flores ha solicitado a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que emita una orden de captura contra Jesús Santrich por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y sea citado a indagatoria. Igualmente, en la petición ha solicitado que la Fiscalía traslade todo el material probatorio que tiene por el presunto delito de narcotráfico. A esta hora, en el búnker de la Fiscalía, pues hay un fuerte dispositivo de seguridad. 2 congresistas, hablamos de Iván Cepeda y Pablo Catatumbo, visitaron a Santrich. Incluso hablaron con el fiscal general encargado Fabio Espite, a quien les ha manifestado que en este momento se realiza una verificación nacional e internacional de cualquier otro requerimiento que tenga Jesús Santrich antes de proceder a darle la libertad y dar cumplimiento con la orden de la Corte Suprema de Justicia. Se espera que este procedimiento se dé mañana en horas de la mañana. Información desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación. Felipe Quintero, Noticias RCN. Felipe, gracias. Y hace pocos minutos el presidente Iván Duque reaccionó a esta decisión. Afirmó que Santrich es un mafioso y que la evidencia así lo demuestra. Vamos en directo, Juan Pablo López. Mire, lo que dijo precisamente el presidente, buenas noches, es que el narcotráfico es un delito que le ha hecho mucho daño a la sociedad colombiana. Dijo que Jesús Santrich era un mafioso y que así las evidencias lo demostraban. Además, que la reincidencia es una humillación al pueblo colombiano. Alias Jesús Santrich es un mafioso y las evidencias que conoce el país son las de un mafioso que estaba negociando el envío de un cargamento de cocaína. La decisión de la Corte abre una intensa discusión jurídica. Reconocidos juristas advirtieron que la Corte cambió la jurisprudencia sobre el fuero de los congresistas. Santrich no ha tomado posesión de la curul que le dieron por cuenta del acuerdo con el gobierno Santos. Y aún así, la Corte le reconoció el fuero con la sola credencial expedida por el CNE. Siempre el presidente de la República, magistrados, fiscales que han querido ser investigados por la Comisión de Acusaciones, en muchas oportunidades se le ha quitado la competencia a la Comisión de Acusaciones, considerando de que como no se habían posesionado y los hechos habían ocurrido con anterioridad a la posesión, no se podría hablar de un fuero. Todo fuero es excepcional por su misma naturaleza y en consecuencia quien no se ha posesionado, que es uno de los requisitos para el ejercicio de cualquier cargo, no goza del fuero. Entonces, desde una perspectiva estrictamente constitucional,
Únicamente los congresistas en ejercicio respecto a sus funciones gozan del fuero. Sin embargo, cabe la pregunta. El artículo 186 de la Constitución dice que es por delitos cometidos por el congresista. Los hechos que investiga la Fiscalía y los hechos relativos a la extradición fueron cometidos antes de que fuera congresista. Será un punto que debe aclarar la Corte Suprema de Justicia. Tras la decisión que se conoció el día de ayer del Consejo de Estado, en la que resuelve mantener la investidura como congresista de alias Jesús Santrich, señalando que el encontrarse preso como presunto autor de un delito de narcotráfico es un caso fortuito, pues la Sala de Investigación y Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia no tenía opción diferente a la de señalar que es ella la competente para investigar y eventualmente juzgar a esta persona. La prueba reina contra Santrich en el proceso que había abierto la Fiscalía es un video de 7 minutos aportado por las autoridades de Estados Unidos en el que aparece el exjefe de las FARC presuntamente negociando droga con supuestos emisarios mexicanos. Jefe de jefes. El encuentro se habría dado en la madrugada del 9 de febrero de 2018. Ya en la mesa se observa a Santrich, a Marín, al agente que funge como emisor de los mexicanos y las manos de quien graba la reunión, quien sería el agente encubierto de la DEA, Brian Wittek. Es entonces cuando empiezan a hablar del negocio. Bueno, ya hablamos aquí con Marlon, ya tenemos 15 millones listos arriba para entregarle. Esta es la combinación, perdón, qué pena. Esa es la clave para que Marlon se la pase al camarada Vicente. Y les preguntan cuándo les pueden entregar el producto. Para 7.000 hectáreas aquí en un mes y las otras 3.000 hectáreas más o menos septiembre en un mes y 9 nada más. Ustedes conocen cómo se manejan las cosas, pero estoy enredado en este tema. Es entonces cuando el agente habla sobre los requerimientos de la mercancía que Marín y Santrich le deben entregar. No va a ser de la misma, pero que sea la misma calidad. Víctimas de las FARC reaccionaron a la decisión de la Corte Suprema. Pidieron acelerar la investigación contra Jesús Santrich por narcotráfico. Nos tiene preocupados esos tumbos que dan y que tiene confundido a los colombianos, porque la verdad es que una cosa es la decisión de la Corte y otra cosa es que cómo está implicado él en el tema de narcotráfico. Que un criminal de lesa humanidad quede en libertad, para mí es algo inconcebible. Es una ofensa contra la dignidad de las víctimas. Ni el Estado ni el acuerdo de paz deben prestarse para la impunidad de presuntos narcotraficantes. Donde nos vemos otra vez indignados las víctimas. Por lo tanto, no entendemos qué es lo que está pasando en este país, porque están poniendo en libertad a un narcoterrorista como este. Donde debería estar es en Estados Unidos preso y no en el Congreso de la República. Se respeten las decisiones judiciales de las autoridades competentes, pero el proceso de paz hay que salvarlo a como dé lugar. Si él no pudo posicionarse fue por delincuente, fue por estar traficando droga. Dirigentes políticos cercanos al gobierno advirtieron que la decisión de la Corte Suprema de dejar en libertad a Santrich puede conducir a la impunidad. Congresistas de la oposición afirmaron que los fallos de la justicia deben ser acatados. El partido FARC celebró la decisión. Bueno, no, muy contentos de esta decisión de la Corte. Nos parece que se reconoce la condición de aforado de Jesús Santrich. El Centro Democrático, Colombia Justa y Libre y el Partido Conservador se mostraron indignados. Yo creo que eso genera toda la preocupación, la realidad nos genera indignación, esa es la palabra. Una persona que es narcoterrorista, que ha cometido crímenes después del acuerdo, no debería ser congresista de la República. Santrich seguramente se va a posesionar como representante a la Cámara, igualito que Pablo Escobar. A Pablo Escobar le construyeron una catedral, a Santrich un pacto en La Habana. La U, Cambio Radical, Liberales y el Polo pidieron respeto por las decisiones de la justicia. Y a la Corte va a juzgarlo. Si cometió delitos después de la firma del Teatro Colón, seguramente será condenado. Pero eso, ¿quién lo decide? La Corte Suprema, y no se decide en un debate politizado con ningún sesgo ideológico. Primero, que la institucionalidad en Colombia está funcionando. Segundo, que la puerta de la extradición no se ha cerrado y que la Corte Suprema, si la propia JEP mantiene la garantía de no extradición en un futuro, en la investigación puede definir una futura extradición. El partido FARC espera que Santrich pueda ocupar la curul que hoy está en manos del representante Benedicto González en la Cámara de Representantes.